Gloria al Señor, Dios nos bendiga, amados hermanos. Nos sentimos gozosos, contentos, porque hoy nos está acompañando Aleluya. mi hermano, Héctor Jiménez González, siervo de Cristo por la gracia del Señor. amén, que por cierto, nuestro hermano Héctor está por aquí, por República Dominicana, reside actualmente en los Estados Unidos. Amén. Él luego pues se presentará y nos dará un poquito más de detalle. Está en una misión aquí en nuestro país. Y bueno, vamos a aprovechar a nuestro hermano, vamos a gozar con él, vamos a compartir un tema que es muy importante para nosotros, hermanos, especialmente los que se guardan. Un tema que debemos tratar porque estamos en los últimos tiempos. Amén. Estamos en las finales, alabado sea el Señor. Y antes de empezar, vamos a hacer una oración. Amén. Para poner esta socialización en el Señor, este encuentro que nosotros tenemos, que Dios nos ha permitido, en la mano del Señor. Amén. Así que vamos a orar. Padre eterno, Dios Gracias, amado, Dios de misericordias, Amén. te damos gracias por la oportunidad que nos brinda de juntos compartir, Señor, esta experiencia en esta hora, pidiendo, Dios, que lo que vamos a hablar, Señor, sea dirigido, guiado por tu palabra y por tu Espíritu Santo. Dios mío, que los que nos vean y nos escuchen se edifiquen, Dios mío, juntamente con nosotros. Lo pedimos, Dios amado, en el nombre de tu Hijo. Amén y amén. Así que, mi hermano, gozoso, contento y Amén. Bienvenido de nuevo a nuestro país, que es suyo también, Amén. pero que tenía usted bastante tiempo que no venía por aquí. Así que el tema que vamos a tratar es la apostasía. Amén. Amado, empezamos. Para usted, ¿qué es la apostasía? Gloria al Señor. Bueno, primeramente la presentación formal y entramos en eso. Bueno, mi nombre es Héctor Jiménez González, siervo de Cristo por la gracia del Señor y pastor por la gracia del Señor en la iglesia Caminando en lo Profético en Orlando, Florida. Gloria al Señor. En cuanto siempre tengo que hacer mi presentación formal, mis padres ambos son dominicanos, quiere decir que las piezas del modelo son dominicanas, pero me ensamblaron en Puerto Rico, nací en Puerto Rico, criado allá durante 20 y tantos años y tengo aproximadamente 10 años en Estados Unidos y he tenido la oportunidad de viajar en una que otra ocasión a República Dominicana, pero en esta ocasión Dios está haciendo algo grande y poderoso. Me trajo, como usted dijo, con una misión, con un propósito y ha sido de gran bendición poder estar en diferentes provincias impartiendo y también recibiendo. Así que damos gloria a Dios por esa bendición. Antes de definir la palabra apostasía, quiero contar algo brevemente, ya que tengo que cumplir con una encomienda que Dios me ha dado, ya que Él me dijo, habla de tu testimonio. Por medio de tu testimonio, muchos jóvenes, muchas personas, especialmente los jóvenes, van a llegar a mí. A los 13 años de edad fue mi conversión, faltando 21 días para cumplir los 14. Dios por su gracia me llamó y después por medio de mí salvó a mi madre, mi padre de crianza, tíos, tía, una revolución en el hogar. Gloria a Dios, algo extraordinario. Aleluya. Así que la palabra que dice Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y Josué 24:15, yo y mi casa serviremos a Jehová. La he visto manifestada en mi vida y los que faltan, seguimos orando. Dios sigue obrando de forma poderosa y especial. Y algo clave que Dios puso en mi corazón desde recién convertido es el estudiar los temas proféticos. A tal punto que cuando a los 26 me habló de que tenía que comenzar a ejercer el llamado pastoral que él me había hecho, el nombre que me dio cuando oré de rodillas, me acordó una revelación que me había dado a los 16 y que era Caminando en lo Profético, el nombre que tenía que poner a la congregación, y como un recordatorio, diría yo, de que puedo predicar, hablar de diferentes temas, como dice en Hechos 20:25, Hechos capítulo 20, verso 25 al 27, que el apóstol Pablo le dijo a los efesios que él no había rehuido de anunciarles todo el consejo de Dios. Eso es madurez espiritual. Cuando podemos hablar, el arroz con pollo es bueno, pero si nada más nos enfocamos en arroz con pollo todos los días, pues llega un punto de agotamiento y el cuerpo no recibe los nutrientes que necesita. De la misma forma, espiritualmente tenemos que tener integridad de tocar todos los temas pertenecientes para el desarrollo espiritual propio. Amén. Pero no solo eso, algo entonces clave para mí particularmente es que aunque Dios me ha permitido hablar y estudiar diferentes temas, conocer diferentes temas, siempre la base es lo profético, y cada vez que me he querido ir para la derecha, para la izquierda o para otro lugar, me jala y me dice, es por aquí que te puse. Amén. Sí, fíjate que con relación a la parte que tú me estás explicando, amado hermano,
Es cierto, hay personas que Dios lo llama con ciertas líneas, vamos a decirlo así. Muchos predicadores, porque por ejemplo, en cierta manera nosotros también predicamos mucho de los tiempos finales. Y al final tenemos también que caer ahí. Y yo creo, hermano mío, que al final la línea es esa. El asunto es ese. Y aunque nosotros prediquemos otros mensajes, nosotros vamos para la parte profética, para la parte final, porque los acontecimientos nos están arrojando a que cosas terribles, extraordinarias, van a venir sobre esta tierra, tanto positivas como negativas, tanto buenas como malas, para aquellos que se guardan, para aquellos también que no se guardan en la palabra. O sea que la línea de Dios el Señor va por el asunto, va ahí y está ahí encajada. Amén. Y es así. Correcto, amén. Entonces, algo clave que es sobre el tema apostasía, cómo Dios me introduce, aunque me puso a estudiar desde los 14 años las profecías bíblicas, Mateo 24, el libro de Apocalipsis, y continuamente me ha mantenido siempre en esa conexión. En una ocasión, que lo compartíamos un poco anoche, gloria al Señor, tuve a los 20 años una revelación cuando muchos predicadores del momento en ese entonces iban en surgimiento y todas las personas querían ser como ellos porque eran hombres de unción. Pero en cambio, lo que estaban predicando y están predicando iba contrario a la palabra de Dios. Totalmente divorciado de la palabra. Aleluya, así es. Y puede verse manifestaciones, pero esto no debe sorprendernos porque Jesús lo dijo. Harán milagros, prodigios, señales, pero lo que opera es el espíritu del anticristo porque va contrario a lo que el mismo Cristo enseñó. Hay una palabra ahí bastante tremenda. Yo siempre la uso bastante. El Señor me ha inquietado con esa cita bíblica. Referente y especialmente a esas personas que tú ves que operan bajo una unción, bajo milagros, bajo señales terribles. Y muchas personas supuestamente cuando ven esto dicen, ese hombre de Dios, esa mujer de Dios. Y muchas veces, y lamentablemente, la falta de discernimiento te permite conocer estas cosas en mala palabra. Porque Jesús le dijo a los discípulos en un momento dado, cuando fueron maestros, los demonios se sujetan, echamos fuera demonios en tu nombre, los enfermos son sanados. Mas sin embargo, yo digo, Jesús le aló la oreja, porque le dijo, no lo aplaudió, no le dijo, sigan así, qué gloria, qué unción. Mas sin embargo, Jesús le dijo, no se regocijen, porque los demonios se sujetan a ustedes o los enfermos son sanados. Más preocúpense de que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. O sea, que el objetivo mío, el objetivo de ustedes, aquellos hermanos que nos están viendo, nos están escuchando, es que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Y quizás usted me pregunta, pero hermano, ¿una persona haciendo milagros se puede perder? Sí, si no guarda la palabra se pierde. ¿Y por qué Dios lo usa? Es que Dios respalda su palabra y los dones son irrevocables. Y alguien puede operar bajo una manifestación respaldando Dios la palabra, pero ellos no estando con Dios. Amén, amén. Vamos a entrar entonces en el meollo del asunto. Ahí pasamos la introducción. Cuando tengo a los 20 años una experiencia en la que Dios me muestra en un sueño, me presenta 3 personas y estas personas, yo noté algo extraño por lo mismo que usted dijo, el don de discernimiento de espíritu. Dios me permite ver algo raro en sus rostros y cuando me doy cuenta, viene la unción de Dios sobre mí y comienzo a hablar en lenguas dirigida por el Espíritu Santo, valga la aclaración. Y cuando comienzo a hablar en lenguas bajo la dirección del Espíritu Santo, estas personas que no estaban bien con Dios me responden hablando en lenguas, pero yo sentí una cosa bien extraña, parecido a como lo que opera cuando las personas son practicantes del ocultismo. Y de ahí a la distancia se escucha a un predicador que escuché para ese tiempo que enfatiza en la escatología. Y cuando escucho la voz de esta persona, la voz del Espíritu Santo habla a mi mente para que dé una palabra. Y la palabra fue tiempo del fin. Ese es el tiempo en el que estamos viviendo. Tiempo del fin. Me sorprendió mucho cuando le comuniqué al pastor en la iglesia donde nací espiritualmente y me congregué antes de mudarme para los Estados Unidos. Ahí una sola iglesia, pero eso es otro tema para otro día. No andaba brincando de iglesia a iglesia, pero eso es otro tema para otro día. Amén, amén, amén. Que Dios por su gracia me sembró, me plantó ahí me mantuvo por su gracia. Y cuando le comuniqué esto, él me dijo que eso estaba en la Biblia, en el libro de Ezequiel. Para ese momento yo no había enfatizado, me había enfocado más en el Nuevo Testamento, pero cuando fui acá, Ezequiel 7 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, tu hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel.
el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti todas tus abominaciones, y mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia. Antes pondré sobre ti tus caminos, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo soy Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Un mal, he aquí viene un mal. Eso es Ezequiel capítulo 7, verso 1 al 5, y ahí la Biblia lo dice. Cuando Dios me dio esta palabra, algo que me llamó la atención, que no mencioné ahorita, fue que estas personas recibieron ese espíritu de error por medio de escuchar a uno de estos predicadores del momento. Dios me mostró eso, y cuando Dios me da la palabra, el fin, el tiempo del fin, ese es el tiempo que estamos viviendo, lo que estaba atándolos lo soltó y su entendimiento fue abierto. Y entendí que tenía que dar el mensaje que Dios me había dado. Dios me mantuvo desde los 20 hasta los 22 predicando esa palabra en Puerto Rico antes de llevarme a Florida, perdón, a la parte sureste de los Estados Unidos donde resido. Y ahí fue, ya en Estados Unidos, pues me mantuvo el Señor trabajando fuertemente con la juventud en diferentes cosas, pero una de las cosas fue que en un inicio, perdón, de la transición, quizás perdí un poco el enfoque profético. Seguía sirviendo a Dios, pero me puse a hacer otras cosas y Dios me llamó la atención. Se desconectó. Y me recordó, para esto fue que te llamé. Tú puedes estudiar sobre liberación, hablar sobre liberación, pero ya yo tengo otra gente para que hablen de eso. De sanidad, un poco, pero lo profético, falsos cristos, falsos profetas, falsos ungidos, falsas enseñanzas. Este es el enfoque, para eso fue que te llamé. Y cuando entendí eso, hubo algo que se encendió, porque antes de Dios llevarme de Puerto Rico para Estados Unidos, para la Florida, una cosa que Dios hizo por su gracia en mi vida fue que me inquietó a que todos los sábados, y yo no soy adventista, no lo hacía porque creía que si no hacía esto los sábados me iba a perder, sino que Dios lo puso así en mi corazón, de que todos los sábados me retiraba en ayuno por la gracia de Dios, y antes de entregar el ayuno tenía que leer o escuchar el libro de Apocalipsis de 1 a 2 ocasiones, toda la semana. Y eso era algo continuo, y eso mantuvo ese fuego avivado. Cuando me mudé para los Estados Unidos y estaba, como dije, enfocado en otras cosas, sí trabajé para el Señor, corrí todas las bases, director de alabanza, presidente de jóvenes, muchísimas posiciones, pero esto no se trata de las posiciones, se trata de uno estar haciendo lo que Dios lo llamó. Lo que Dios manda, lo que Dios manda. Y de ahí, como estaba mencionando también, que era básicamente copastor, pero sin el título, porque cuando el pastor tenía que salir, me dejaba a cargo de la predicación, del culto, de todo. Dios capacitándolo, preparándolo. Amén, correcto. En ese momento no lo entendía, pero siempre es parte del testimonio que, sin darme cuenta, así mismo fue Dios haciendo esa capacitación. Y ya luego entonces, cuando el Espíritu Santo viene sobre mí y me habla el llamado pastoral, me habló 5 veces sobre el asunto. Algunos quizás dirán por qué Dios lo habrá hecho así. Y yo mismo quizás lo cuestioné en un momento dado, pero según han venido las pruebas, las luchas, las batallas, las tentaciones, el desánimo, el deseo de irme para otro lugar, hacer otra cosa, me acuerdo que no fue una, que no fueron 2, que no fueron 3, que no fueron 4, que fueron 5 ocasiones en las que el Espíritu de Dios trató conmigo ahí continuamente, en experiencia, la mayoría a través de sueños, que es una de las cosas. Dios me llamó a través de un sueño para servirle a los 13 años, y es una de las formas que Dios siempre ha utilizado para hablarme, tanto de mi vida como de la vida de otras personas. Ha utilizado a otras personas para hablarme a mí también. Así que es algo que siempre está ahí presente, va ligado a lo profético. Vemos el libro de Daniel, era una de las formas que Dios lo utilizaba a él. Vemos a José en el libro de Génesis, también estaba esa conexión entre lo profético. Y para definir la palabra apostasía que usted me preguntó ahorita, tendremos que ir a Primera de Timoteo, la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. En el capítulo 4, versículo 1 hasta el 5, poderoso el Señor. Aleluya. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 hasta el 5. Dice la Biblia, gloria al Señor, lo siguiente, y es: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros, que significa últimos tiempos,
Y dicho sea de paso, los que estamos viviendo, algunos, note bien que no dice todos, sino algunos, pero eso es preocupante, apostatarán de la fe. Voy a hacer una pausa antes de continuar leyendo. La palabra apostatar que utiliza ahí viene del griego apistemi. Y apistemi dice que significa poner a un lado, separar, alejarse de, subtraer o, en términos sencillos, caerse del fundamento. Primera de Corintios nos dice en el capítulo 3, versículo 11, que ninguno puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y algo bien interesante sobre la apostasía es que cuando mucha gente ven a un apóstata, piensan que esa gente siempre estuvo así. Y por definición, eso no es apostasía. Si una gente empezó mal, pues eso es una gente que estaba perdida desde el principio. Exactamente. Apostasía es cuando alguien empieza en el espíritu y termina en la carne. Exacto. Cuando alguien empieza bien y se daña. Cuando alguien comienza a comprometer principios. Cuando alguien decía que algo era pecado, que algo era malo, pero ahora está en un nuevo nivel de revelación, entre comillas, y lo que está es un nuevo nivel de perversión, de desviación total de lo que Dios manda, y termina entonces alejándose de la voluntad de Dios, a tal punto que nos dice cómo sucede. Bastante inquietante tocar este tema, porque en realidad lo que estamos viendo, lo que estamos observando, estamos en una plena apostasía. Yes. A puertas abiertas. Tú ves muchas personas que empezaron, como explica, bien en el espíritu, corrigiendo, amonestando, enseñando ciertas doctrinas. Y hoy tú los comparas y mira sus mensajes antes y mira sus mensajes ahora y son totalmente distintos, diferentes. Y cuando tú le preguntas a muchos de esos predicadores, dicen, no, es que yo estuve equivocado. Correcto. Oye bien, ellos estaban en la verdad y ahora ellos dicen que están equivocados porque supuestamente, y tocaste una parte muy importante, están bajo una nueva revelación. Aleluya. Entonces, de eso es que nosotros debemos cuidarnos. Aleluya. Y que la iglesia tiene que abrir los ojos, activar el discernimiento espiritual, guardarse para Dios, volverse a Dios. O sea que hay una palabra bastante profunda y bastante fuerte que nosotros como cristianos debemos evitar. Y es que el que cae en apostasía muchas veces opera bajo un espíritu de error. ¿Pero por qué opera bajo un espíritu de error? Porque cuando Dios te corrige, Dios te amonesta, dice, mira, te saliste del camino, te saliste del propósito de Dios, vuélvete a Dios. Y Dios mira que esa persona no se quiere volver a Dios, ni quiere volver a la senda antigua. Entonces dice la palabra, ya que no creen a la verdad, el mismo espíritu envía un espíritu de error para que ya que no crean a la verdad, crean a la mentira. O sea que el que cayó bajo ese espíritu de error, solamente, vamos a decir así, un milagro de Dios. O Dios mismo puede intervenir en una persona que está operando bajo un espíritu de error. O sea, es más fácil tú predicar a una persona nueva creyente que tú predicar a una persona que ha caído en una apostasía. Porque ellos piensan que ellos tienen la razón y ahí no lo saca nadie. Inclusive prefieren no discutir contigo porque ellos no necesitan perder tiempo contigo porque supuestamente ellos tienen la razón y a ellos que lo dejen tranquilo. Porque me han dicho personas, métase en lo suyo y déjeme a mí con lo mío. En pocas palabras, a mí no me interesa lo que usted piense. Yo digo, pero está mal. Porque se supone que si yo soy un siervo de Dios y yo estoy haciendo algo mal y un siervo de Dios se me acerca y me dice, varón, trate de cambiar esto, trate de moverse en este aspecto. Yo como siervo de Dios tengo que obedecer. Decir, varón, gracias porque tú me amas y volverme al principio de la palabra. Amén. Amén. Vamos a explicar el por qué eso no sucede. Yo tengo un amigo predicador en Ohio, que Dios bendiga a mi amigo y hermano Raymond, yo lo he apodado el Jeñito del siglo XXI. El Jeñito era un predicador muy conocido en Puerto Rico y se expandió, su voz se escuchó mucho en República Dominicana y diferentes partes debido a que atacaba frontalmente la apostasía en sus tiempos. Cuando he hablado con él sobre estos temas, él tiene una postura en la que él y otro amigo pastor que tengo creen que, entiendo el punto de ellos, donde ellos creen que la persona que apostata no se va a volver atrás, pero que hay que tratar de rescatar a los que están cayendo bajo la red del apóstata, del líder espiritual que está en apostasía. Yo creo
que es altamente improbable que la persona regrese, pero no es imposible. Amén. Pero entiendo el punto de por qué ellos creen que no, y vamos a explicar el por qué, y de ahí las personas que están escuchando pues deciden con cuál postura se van, si es que es altamente improbable o que es imposible. Porque la parte interesante, difícil, sería lo más correcto. O sea, es más fácil que ellos se mantengan a que ellos vengan y regresen a la posición que ellos estaban. No es que no se pueda, es que han caído en una posición que en cierta manera lo ha comprometido a ellos mismos. Porque en realidad el caer bajo esa posición es confabularte contigo mismo, confabularte con las personas que te rodean, tratar de complacer a los que te escuchan y a los que te oyen. Porque cuando tú caes en un estado de esa magnitud, no es simplemente para tú cumplir con tu llamado y obedecer a Dios, es simplemente para tú cumplir con un pueblo que te está escuchando, te está siguiendo. Fíjate que muchas de esas personas constantemente se mantienen cambiando de estrategia. Porque si esto no le funciona, la cambian para que le funcione, para traer muchas veces más likes o más seguidores o más invitaciones o tener más concentraciones, porque el estilo de ellos predicar la palabra no es que las almas se salven. Ellos alcanzar, vamos a decir así, un auge de fama, un auge de aplausos, un auge de riquezas, porque el factor en cierta manera radica en esa parte. Pero lamentablemente el desviarse del principio de la palabra de Dios, es decir, no acepto la voluntad de Dios en mi vida, hago caso omiso al llamado que Dios me ha hecho. Porque cuando tú niegas los principios de Dios, inmediatamente tú caes en un estado de desobediencia, aparte de tú apostatar esos principios que tú has adquirido de parte del Señor, como lo hemos venido, como usted y acá lo estamos socializando. Y una parte que decía usted allí, y leí la palabra, que muchos en los últimos tiempos iban a apostatar de la fe. Se iban a vender la palabra, iban a cambiar su estado original a un estado, vamos a decirlo así, totalmente corrupto en el aspecto espiritual, en un estado totalmente desviado al principio del Señor. Y usted dice acá también, y estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Su propia conciencia, lamentablemente, no lo reprende. Su propia conciencia no lo conduce por el camino de la verdad. Su propia conciencia no le dice a ellos qué cosas está bien y qué cosas está mal. O sea, eso es lo que nosotros como cristianos debemos evitar, que nuestra conciencia se muera. El día que usted y yo hagamos algo malo, que no digamos, pero el Espíritu Santo no me reprende. Pero mi conciencia no me reprende porque ya está cauterizada. Bendito sea el Señor. Amén. Amén. Esa palabra cauterizada es bien interesante cuando la estudiamos en su término original. Etimológico. Sí, correcto. En griego, la palabra cauterizar, y para eso tengo aquí la interlineal, donde menciona el pasaje, poderoso el Señor, lo siguiente. La palabra cauterizar viene del griego causteriazo, y dice que causteriazo es similar a cuando uno, el mejor ejemplo, la mejor forma de asociarlo es como por ejemplo las bolitas de la lengua, entre comillas, o las papilas gustativas, que es el nombre científico, nos indican cuando probamos algo si está dulce, si está amargo, si está frío, si está caliente, pero cuando uno se quema la lengua, no puede distinguir entre una cosa y la otra. Entonces la conciencia es como la lengua. Quiere decir que cuando el Espíritu Santo, la persona hace algo o va a hacer algo que no es correcto, el Espíritu Santo le va a estar ahí insistiendo, pero la persona que se resiste a la voz de Dios, que hace afrenta al Espíritu de gracia, por ende, ahí es que va entrando en apostasía por medio del descuido espiritual, y entonces la conciencia se cauteriza a tal forma que se cumple lo que dice Isaías 5:20. Ay, y a los que lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno, ponen lo dulce por amargo, lo dulce por amargo y lo amargo por dulce, y ponen las tinieblas por luz y la luz por tiniebla. Ponen las cosas al revés.
A tal forma que, por ejemplo, si la persona prueba algo dulce, dice, no, esto está amargo. Entonces ahí es que comienzan esos cambios donde la persona entendía sobre la santidad, sobre ciertas doctrinas, una cosa, y entonces ahora comienza a verlas de otra forma. Y dice, no se detiene ahí, dice aquí, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Pasamos a Mateo 7:15 en adelante, porque ahora recién entramos, vamos a coger un impulso fuerte ahora con lo que viene. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen, dijo Jesús en el Sermón del Monte, acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, verso 21, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no, número 1, profetizamos en tu nombre. Aleluya. Número 2, y en tu nombre echamos fuera demonios. Número 3, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Dice el verso 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Voy a hacer énfasis en los últimos versículos porque todo esto tomaría algo de tiempo y quiero poder cubrir la última parte de lo que tenemos, donde nos dice el énfasis de profetizar. Así te dice el Señor, que es hablar en el nombre de Dios, lo cual se traduce también, poderoso Dios, en este tiempo, yo tengo una palabra profética. El Señor me dio esta palabra. Es lo mismo, es profecía, porque está diciendo que Dios le dijo algo para que lo dijera. Y cuando escuchamos la supuesta palabra profética, es algo que está totalmente... Nada que ver, nada que ver. Y a veces uno dice, pero Dios mío, ¿cuándo tú hablaste? ¿De qué forma? Porque no se sujetan ni se asemeja a la palabra. Son tonterías que muchas personas, no, porque Dios me dijo. Y esa palabra está en la boca de muchas personas que se autollaman profetas. Tú sales por la calle, profeta aquí, yo soy el profeta tal, o el apóstol también, que es una palabra que la utilizan muchas personas, pero que no es bíblico, en el concepto de que hay requisitos. Y uno de los requisitos para tú convertirte en un apóstol, de acuerdo a la Biblia, es haber estado con Jesucristo. Y ninguno de los apóstoles de este tiempo cumplen con ese requisito de haber estado con Jesucristo. Y aún Pablo, él mismo se autollamó un abortivo, porque él dijo, ni yo soy digno, ni siquiera llamarme un apóstol de Jesucristo. Y él dice, yo soy un abortivo, alabado sea Dios. Entonces, o sea, que esta palabra nos dan como luz de lo que nosotros vivimos hoy. Y una alerta a la iglesia diciendo, mira, no te enfoques en un predicador que hace milagros. No te enfoques en un pastor que levanta muertos. No te enfoques en una persona que quizá danza o habla lengua. Porque quizá detrás de esa persona que tú estás viendo ahí, quizá hay adulterio, hay fornicación, hay mentira, hay hechicería, hay brujería, engaño, robo. Y simplemente está usando el don. Mateo 7, 21 al 23. Continuamos. Usted nos estaba diciendo que hay personas que se camuflajean, se disfrazan detrás de los dones. Y algo que tuve una conversación, no terminamos de acuerdo, pero fue un interesante diálogo con una persona donde hablamos que existe el espíritu de falsificación. El espíritu de falsificación lo podemos ver en el libro de Éxodo. Nos dice que cuando Dios le da a Moisés las señales, una de ellas era que la vara se convirtiera en culebra. Notamos que Janes y Jambres, los brujos que estaban con Faraón, los hechiceros, hicieron lo mismo, falsificaron esa señal, hicieron que por medio de magia negra y brujería la transmutara la materia y se convirtieran en culebras también. Claro, la de Dios se comió la de ellos porque lo de Dios siempre prevalece y es genuino, pero no quita el hecho de que ellos hicieron eso por medio de una manifestación demoníaca. Entonces, está el don de profecía,
en el cual Dios habla de acontecimientos futuros. La imitación o la falsificación es la clarividencia, de adivinar cosas del futuro de diferentes formas. Está también, por ejemplo, el don de sanidad. La imitación o la falsificación de eso es la curandería, la sanidad por medio de cosas de brujería. Está, por ejemplo, el don de hablar en lenguas, diversos géneros de lenguas. Nos dice Corintios que hay lenguas humanas y angélicas. Y hay personas que por el Espíritu de Dios le va a dar lenguas de diferentes idiomas humanos. Amén. O lenguas angelicales. También, pero tenemos que notar que hay ángeles de Dios y hay ángeles caídos. Y hay personas que bajo manifestación espiritual maligna también hablan en lenguas. Así que hay una falsificación, una imitación. Y podemos ir con cada uno de los dones viendo esto. En cambio, el fruto del Espíritu Santo, ese no tiene falsificación, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, y entonces benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Y cuando buscamos estas cosas, además de que contra tales cosas no hay ley, la clave es que, ¿cuál es la forma de falsificar el amor? No hay forma. Lo opuesto al amor es el odio. Y eso no es eso es lo opuesto, pero no es una falsificación. Y en cuanto a las demás cosas, las demás cosas que menciona, la templanza y todo lo demás, podemos ver eso. Por eso Jesús dice, por su fruto los conoceréis, porque el fruto del Espíritu Santo, cuando alguien de verdad está lleno del Espíritu Santo y ha dejado que Dios trabaje en su vida, va a ser una persona amorosa, misericordiosa, mansa, llena de fe, con templanza. Ahí es que uno sabe que de verdad Dios mora en esa persona. Los dones son irrevocables, a tal punto que dice que Romanos 11:29, los dones y llamamientos son irrevocables. Y aquí nos lleva entonces, regresamos a Mateo 7:21 en adelante, donde Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. La clave está en hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y empezamos hablando de esto ahorita, donde la palabra profecía dijimos que es alguien que habla de parte de Dios sobre acontecimientos futuros. Y hay personas que dicen, Dios me dijo, el Señor me dio esta palabra. Y yo personalmente he tomado una postura en que cada vez que escucho en la iglesia donde yo me congregaba, donde nací espiritualmente, y Hebreos 12:14, la iglesia cristiana Hebreos 12:14, que dice seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. En una ocasión se impartió una enseñanza, hermanos, tengan cuidado con decir Dios me dijo, porque el que dice Dios me dijo, sin Dios haberle dicho, va a enfrentar ciertos problemas eternales, espirituales, así que no haga eso. ¿Qué sucede? Que mucha gente, por no dejar la costumbre de decir que Dios les dijo, porque querían profetizar cosas que a veces Dios no le había mandado, pues cambiaron la forma de decirlo. Entonces comenzaron con, yo siento por el espíritu. Entonces yo digo, ¿cuál espíritu? El mundo espiritual está lleno de muchos espíritus. Bendito especifique cuál espíritu, porque a veces sienten por el espíritu, pero no especifican cuál espíritu. Muy interesante esa parte. Yo siento en el espíritu. Sí, o sea, una forma como de decir, bueno, no estoy seguro si fue Dios que me habló o fue el espíritu. Y pregunto, ¿qué espíritu? Porque lo de Dios es claro. O es Dios que está hablando o no es Dios. O sea, hay que tener discernimiento. Hay muchas formas, muchas estrategias de cómo, vamos a decir de esta manera, entretener o engañar al pueblo, asumiendo de que Dios está en un ambiente cuando Dios ni siquiera está cerca de ahí. Yes. Entonces, eso es lo que nosotros estamos tratando de entender, que es apostasía. Correcto. El tú asumir algo de Dios que no es de Dios. El tú referirte de que Dios quizás está manifestándose cuando Dios está diciendo, mijo, bueno, tienes que someterte, tienes que alinearte, tienes que dar fruto digno de arrepentimiento. Yes. Porque el asunto no es el don, el asunto es el fruto. O sea, lo que te va a salvar a ti es el fruto del Espíritu. Yes. O sea, si tú no tienes fruto, lamentablemente, ni Dios, ni los demonios te conocen, ni Dios te conoce, porque así lo dice la palabra. Amén. En aquel día, Señor, pero en tu nombre, y lo leímos ahorita, echamos fuera demonios, hicimos tantas cosas, y el Señor le va a decir, no te conozco, apartado de mí, hacedor de maldad. O sea, que Dios mismo te va a rechazar porque no diste fruto de arrepentimiento. ¿Cuál es el patrón aquí?
para los pastores, para los evangelistas, para los misioneros, para los hermanos, da fruto digno de arrepentimiento. Yes. Y el fruto está aquí. Es el resultado de una vida de un creyente. Pero cuando tú ves, por ejemplo, a un creyente que ama supuestamente a Dios en malas acciones, no te está diciendo a ti que está dando buen fruto. Por eso dice la Biblia que el árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Y el árbol que no da buen fruto, dice la palabra, es cortado y echado al fuego y allí es quemado. O sea que cuando tú como árbol, como creyente, como siervo de Jesucristo, Dios te demanda dar buenos frutos y tú no das buenos frutos, Santo. lo que te espera es la condenación. O sea, Wow. uno está condenado en vida. Es un muerto andante, como dice un predicador. O sea, cuando tú no andas conforme al principio de la palabra, como dirían los americanos, I'm sorry, lo siento, pero Así no es. tiene salvación, no hay vida eterna, no tiene un lugar allá arriba en el cielo. Entonces, hay una palabra, hermano Héctor, que Dios compartió conmigo. Y yo digo, Dios me dio una galleta sin mano. Santo. Porque yo recuerdo que ese día yo iba a predicar la palabra y estaba muy agotado, muy cansado. Yo recuerdo esto y es como que si hubiese sido ahora mismo. Y estaba recostadito en ahí en la cama, cansado, sin mucho ánimo, solamente diciendo, Señor, no tengo fuerza, dame la palabra que voy a ministrar ahorita, porque era como en una hora que iba a ministrar, porque tenía que ir a desplazarme al lugar donde iba a predicar. Y recuerdo que el Espíritu Santo me dijo Mateo 6. Cuando el Espíritu Santo me dijo Mateo 6, yo di un salto, recobré ánimo, yo dije, gracias Señor por la palabra que tú me diste. Porque, óigame, usted sin tener nadie, de repente el Espíritu Santo revelar una palabra. Pero cuando yo abrí Mateo 6, yo comencé a llorar, porque la palabra no era para el mensaje que iba a llevar, sino para mí. Santo. Y mira lo que el Espíritu Santo me dijo a través de la palabra que me dio en ese momento. Me dijo el Señor, tenga cuidado, no hagan, bueno, léelo ahí porque creo que tú tienes Reina Valera 1960. Sí, verso 1. Verso 1. Sí. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Pocas palabras, el Señor me dijo, guárdate de tú aún predicar, de tú adorar, de tú hacer cualquier cosa para que los hombres te vean. Porque de lo contrario, dice ahí, no vas a tener recompensa. Entonces yo comencé a llorar y decir, Señor, gracias porque tú me amas. Gracias, Señor, porque tú lo que quieres es que yo simplemente haga tu voluntad. Que sea, como yo digo, yo soy un muchacho mandado de Dios. Que lo que Dios diga, yo voy a hacer. Lo que Dios mande, yo voy a hacer. Entonces, Dios quiere de ti y de mí que simplemente obedezcamos esta palabra que está aquí. Sin importar quién esté de acuerdo contigo, quién apoye tus palabras, simplemente obedece a Dios. Porque al final, quien te va a pedir cuenta por tu ministerio, por tu llamado, es Dios. No es el vecino que está a tu lado. No es el predicador que está ahí, que te motiva. No es el profeta que te llamó. No es el evangelista que te ministró la palabra. No, quien te va a pedir cuenta a ti es el Señor. Debemos ser cuidadosos, hermano, y cuidar con celo y con anhelo las palabras y lo que Dios ha puesto en nosotros. Porque Dios no, al que mucho Dios le da, mucho Dios le demanda. Amén. Amén. Seguimos con usted, hermano. Amén. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Note bien que una de las cosas que más conocida hizo el ministerio de Jesús fue la capacidad que él tenía no solo para conocer el mundo espiritual, sino para operar en él con una manifestación que no había sido vista nunca antes. Gloria a Dios. Porque cuando vamos al Evangelio según Marcos, entiendo que de los 4 evangelios, en esto que vamos a hablar, el que más me llama la atención sobre el asunto, en el capítulo 1, nos habla, al igual que en otros evangelios, que él ayunó, se preparó antes de comenzar a ministrar, no andaba ministrando vacío como andan alguna gente, pero eso es otro tema para otro día. Amén. Sino que se preparó, cumplió con toda justicia, ayunó, fue bautizado, ayunó, y luego de que sale de aquel ayuno de 40 días, aleluya, sale y va a la sinagoga. En la sinagoga nos dice que una persona tenía un espíritu inmundo. Yo no sé si esa persona tenía un día congregándose ahí,
si tenía 1 año, si tenía 10 años. Yo lo que sé es que él había escuchado, él asistía a ese lugar y solamente Dios sabe cuántos mensajes de los fariseos él había escuchado y se había quedado igual. En cambio, cuando Cristo llegó, solamente con el primer mensaje que dio, dando un estudio bíblico normal, algo se empezó a mover dentro de él y se manifestó un espíritu inmundo dentro de la persona. ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? Yo sé quién tú eres, que es lo que significa la palabra demonio, del griego daimonion, conocedor. Por eso hay gente que andan haciendo ciertas cosas y no se entra en la guerra espiritual, en ministrar liberación, porque los demonios lo conocen y ellos también saben la vida que están viviendo. Amén. Entonces le dice, yo sé quién eres, el santo de Dios. Y me llama la atención cuando Jesús le dice, la Reina Valera dice, cállate y sal de él. En el término griego, la palabra que utiliza y en la King James dice, sea amordazado y sal de él. La palabra mordaza es cuando se amarra a alguien por las manos, por los pies, por la boca, y entonces Jesús dice, sea amordazado, le amarró las manos, los pies y la boca, y le dice, y sal de él. Y cuando dijo esto, dice que dando un fuerte alarido, un fuerte grito, el espíritu inmundo salió del muchacho. ¿Y qué dijeron la gente? ¿Quién es este? Clase de autoridad que como manda a los espíritus inmundos y le hacen caso, y la enseñanza en la que fluía. Entonces él fue conocido por echar fuera demonios. Él no buscaba fama, pero su fama se expandió. Amén. Opuesto a la actualidad de la gente. Es al revés. Sí, correcto. Es al revés. Que en el tiempo actual muchas personas, en lugar de buscar que el nombre de Cristo, en lugar de buscar que el nombre de Cristo sea conocido, buscan ellos fama para sí mismos. Pero Jesús nos dice que echar fuera demonios es importante, pero no es lo primordial. Ya usted lo mencionó ahorita cuando mandó a los 70 en Lucas capítulo 10, les dijo que lo más importante era que el nombre estuviera escrito en los cielos, que estuviera escrito en el libro de la vida, que muchos en aquel día van a hablar de que profetizaron el nombre del Señor, que echaron fuera demonios en algún momento dado, que aquí hay un tema de debate para algunos, pero no vamos a entrar en eso ahora, de que cómo entonces echaron fuera demonios y no estaban bien con Dios, que los dones de llamamiento son irrevocables, y además pudo haber sido que está haciendo referencia a que en algún momento dado Dios los utilizó, porque hay un punto sobre esto. Hay gente que están viviendo hoy del precio que pagaron en algún momento dado, pero esto no se trata de que yo pague el precio hace 10 años, esto hay que hacerlo todos los días, porque hay que morir al yo todos los días. Ahí dice la palabra en Mateo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amén. O sea que el asunto no es empezar. Yo siempre digo, empezar lo hace cualquiera. El trayecto más difícil que tienen los cristianos es mantenerse. Correcto. En el llamado, en la posición, en tu postura, en la doctrina. O sea, mantenerte ahí es el reto que todo cristiano tenemos, porque mientras estamos caminando, mientras vamos en el camino, hay ofertas, hay llamamientos, hay personas hay tentaciones que el diablo te pone en el camino para que tú caigas. Aleluya. Y yo recuerdo que ministraba un tema bajo el tema no te corrompas con el dinero. Y una de las cosas que está corrompiendo a muchos cristianos es simplemente el dinero. Y más si es en dólares. Su nombre sea la gloria. O sea, que hay personas que por el hecho de saber que van a recibir una buena ofrenda, venden el mensaje. Hay personas que por saber que van a recibir una buena ofrenda, aleluya, cambian hasta la forma de adorar. Todos los cambian para simplemente complacer a los demás. No sé si porque he escuchado, no conozco bien el nivel, porque como usted está más allá en Estados Unidos, hay congregaciones, y creo que aquí también lo están haciendo, que han entrado a un nivel de que condicionan el mensaje que tú vas a predicar. Sí, eso es cierto. Te dan un bosquejo, te dan una lista de temas que tienes tú que mantenerte bajo esa línea temática al momento de tú ministrar la palabra. O sea que si te saliste de ahí, posiblemente no te acepten o posiblemente no te nieguen hasta ministrar la palabra. Entonces, correcto. ¿Qué lugar le estamos dando al Espíritu Santo? O sea, no le estamos dando ningún lugar al Espíritu Santo conforme a la necesidad que tiene la iglesia. Entonces, son parte de la apostasía que se han injertado dentro de las congregaciones hoy en los últimos tiempos. O sea, el Espíritu Santo vamos a dejarlo allá, vamos a ocuparnos nosotros. Este es los temas que queremos, esta es la palabra que queremos, este es el mensaje que queremos. Pero evitando que tú ofendas a la iglesia, evitando que tú prediques un mensaje
hasta muchas veces hasta de arrepentimiento, porque va a hacer que el hermano que está ahí, que ofrenda $10,000, $5,000, $1,000, se vaya de la congregación, y ese hermano hay que mantenerlo en la iglesia. Entonces, ese tipo de conducta, lamentablemente, se está manifestándonos, ya se manifestó, aleluya, dentro del pueblo del Señor, y nosotros como iglesia tenemos que guardarnos de eso, amén, de no caer en ese engaño satánico, diabólico, que nos está robando la salvación. Porque alguien que saca a Dios, que saca al Espíritu Santo, automáticamente usted está diciendo, Señor, aquí no mandas tú, aquí mandamos nosotros. Amén. Amén. Proverbios 23:23. Compra la verdad y no la vendas. Muy fuerte eso, hermano. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Sí, para dar un poco más de base, hay un líder religioso de un lugar de reunión al cual llaman iglesia y él dice que es pastor. Voy a ser cuidadoso con los términos para no ser ofensivo a lo que en realidad es un pastor de Dios de verdad. Amén. Porque sería vergonzoso yo llamarle, y va a escuchar el porqué. Él le preguntaron en una entrevista, posee uno de los lugares de reunión, iglesia entre comillas, más grande de los Estados Unidos, que por qué nunca se le escuchaba él predicar sobre el infierno, sobre arrepentimiento, y él dijo que él no tenía que hacer eso, que ya la gente sabía que ellos habían fallado a Dios, y por qué él tenía que hacerlos sentirse mal, que su responsabilidad era motivarlos y hacerles entender que aunque ellos hubieran hecho cosas malas, Dios los seguía amando, Dios estaba ahí, que Dios estaba con ellos, por ende él no tenía que hacer eso. En aquel momento, estoy hablando cuando yo vi yo tengo 32 de edad, en aquel momento tenía como 18 cuando vi esa entrevista, y él estaba cerca de los 50,000 miembros en ese momento, iba en un crecimiento tremendo. Sí, y dice que congregacionalmente colectaban para aquel tiempo, 14 años atrás, alrededor de $60 millones, y luego... ¿Anual, semanal o...? No recuerdo si era mensual o anual, pero pues, creo que era, no recuerdo si era, estaba entre mensual o anual, pero por ahí iba la cifra. Y creo que era anual, sí, al año. Y entonces, aparte entraban 30 millones de personas que veían la programación por televisión. Lo único en lo que sí reconozco fue que ellos nunca pedían dinero. Pues él decía que las personas que eran tocadas por el mensaje, obviamente de motivación, pues se sentían impelidas a seguir alimentando sus motivadores. No, pero ellos era una forma distinta de cómo atraer la ofrenda o la bendición, porque hay muchas estrategias que el diablo utiliza supuestamente para, no, hermano, no estamos pidiendo, pero usted sabe que necesitamos, o sea, ya está diciendo amén. Entonces hay muchas estrategias que el enemigo utiliza para motivar a la persona a soltar, ¿no? Correcto. Y es triste porque, por ejemplo, nos ha tocado ver supuestos misioneros que vienen de Estados Unidos, que vienen también procedentes de Canadá, que existe un gran porcentaje de mundanalidad y de apostasía en ese país también de Canadá, donde están bastante pegaditos ahí. Y me ha tocado ver personas ministrando en church. Me ha tocado ver personas que son fumadores y supuestamente son cristianos misioneros. Y para ellos están bien. O sea, que ellos, eso no es para ellos, no es pecado. Estoy ministrando en esa magnitud. Entonces, tú dices, pero ¿hasta dónde nosotros hemos llegado? Que la gente, usando, por ejemplo, droga, supuestamente son cristianos y vienen y te ministran la palabra. Porque hay personas que utilizan marihuana, que el Señor reprende al enemigo en el nombre de Jesús, y se autollaman cristianos y te ministran y tú ves a la gente llorando bajo una manifestación terrible. Bendito sea Dios, que Dios tenga misericordia, y sabemos que muchas veces no opera, no opera el Espíritu Santo, sino que operan demonios detrás de esa manifestación, porque una persona borracha, una persona atada, fumador, no me gusta decir a mí que el Espíritu de Dios está operando allí, lamentablemente, y más cuando tú empiezas desde el principio en ese llamado, en esa dimensión. Entonces, nos ha tocado también escuchar y ver personas en el ocultismo, estar dentro de la iglesia, ministrar dentro de la iglesia, orar por gente dentro de la iglesia, y son brujos, son satanistas que se infiltran dentro de la iglesia. Pero ¿qué sucede? Que la falta de discernimiento y la falta de unción de Dios dentro de la congregación hace que esta gente tenga acceso libre en nuestras congregaciones. O sea, cuando hay unción, eso no puede suceder.
Cuando el Espíritu de Dios está en una iglesia, no se puede permitir que un satanista, un brujo, me ministre en la iglesia, porque automáticamente pisa la iglesia y agarra ese micrófono, hermano, algo tiene que suceder, tiene que quedar manifestado, endemoniado, endiablado automáticamente en ese momento, porque la unción de Dios consume toda tiniebla. Pero como no es el caso, falta de unción, falta de discernimiento, falta de Dios y falta de palabra, falta de doctrina, porque hay mucha gente muchos predicadores, pero no tienen doctrina. Le hablan conforme al corazón y hablan conforme a lo que el pueblo quiere oír. El pueblo quiere escuchar qué cosa. Bueno, me funciona, me da 30,000, 40,000 likes. Bueno, vamos a seguir haciendo esto. Recuerdo que había un predicador que lo amonestaron sobre algo que él había ministrado. Dije, pero pastor, eso no está en la Biblia. Eso no está, no está ahí. Y él dijo, yo sé que no está en la Biblia, pero me funciona. Wow. O sea, que él lo usaba porque él veía que la gente lo apoyaba. Y como le funcionaba, él lo seguía utilizando. Y así hay muchas personas que han caído, hermano mío, hermano Héctor, en esa dimensión. Y aquí públicamente yo te digo, guárdate. Y yo me digo a mí mismo, Ángel, guárdate. Porque el reto de nosotros es guardarnos. Y hacer el llamado también a cada pastor, a cada misionero, a cada siervito. Usted leía, no compre. Compra la verdad. Compra la verdad. Y no la venda. Y no la venda. Mire qué reto tenemos nosotros. Comprar la verdad. O sea, que hay que pagar un precio. Anda, Dios mío, Señor. Y no es de dinero. Aleluya. Hay que pagarle un precio serio, hermano. Esto es un asunto de una decisión que yo tengo que tomar. ¿Qué yo quiero? ¿Estar en el grupo de aquellos que compran la verdad o en el grupo de aquellos que vendieron la verdad? Mi alma alaba al Señor. Santo. Aleluya. Y él dice, preguntad por la senda antigua. Y aquel pueblo decía el Señor, cuando lo mandaron a preguntar por la senda antigua, bueno, no vamos a andar por ese camino, no vamos a caminar por ese camino. O sea que hay gente que está inconsciente que hay una verdad, pero la rechaza porque no quiere caminar ese camino. Entonces, nos toca a nosotros, donde usted vaya, porque, por ejemplo, Dios lo ha estado moviendo a muchos lugares, tanto dentro de Estados Unidos como fuera de Estados Unidos. Amén. Nosotros tenemos el privilegio de que Dios lo está moviendo internamente en el país. Amén. Y es un trabajo algo que nosotros debemos con el Señor. Y aquellos que tienen la oportunidad de Dios moverlo a otros países, Dios nos mandó, o Dios no te manda a simplemente a tú agarrar un vuelo de un avión, y decir, bueno, me voy de vacaciones y tomar eso como una aventura y no tomarlo como algo tan serio, de tú portar la palabra, llevar la palabra a un lugar donde tú entiendes que tú vas a hacer allí una luz, que tú tienes que ser luz allí. No solamente luz, llevar la palabra, porque un día Dios te va a pedir cuenta. Fuiste a Colombia y allí te corrompiste, viste algo, te callaste y te hiciste partícipe. Cuando tú ves algo y te callas, tú eres partícipe de ese pecado. Entonces es mejor no ver. No, Señor, es mejor cerrar los ojos y no ver, porque después que tú viste, desde el momento que tú viste algo y te quedaste callado, te comprometiste con Dios. El atalaya es el mejor ejemplo. Si el atalaya ve el mal y no lo advierte, de la Biblia que la persona va a morir por su pecado, pero tú también, por cuanto no hablaste, la sangre. Amén, esa sangre va a ser derramada también por ti, se te va a pedir cuenta por esa sangre. O sea, que es un peligro tú decir, yo soy un pastor, yo soy un ministro, yo soy un evangelista, yo soy un misionero. Es un peligro tú decirlo. ¿En qué aspecto es un peligro? Porque tienes una responsabilidad de cumplir eso tajantemente con Dios. El día que te desviaste del compromiso que tú tienes con Dios, Dios a ti te va a demandar toda la sangre que caiga sobre ti por no hablar la palabra que Dios puso en tu boca. Y ese es el compromiso que nosotros tenemos. No vender la palabra, comprar la verdad, ser ejemplo a los creyentes en todo. Nuestra forma de vivir, de caminar, de andar, de hablar. Tenemos que ser ejemplos. Porque eso es lo que Dios quiere, hermano Héctor. Que seamos ejemplos, que seamos luz en medio de la tiniebla y que no seamos del montón. Y para pasarle la oportunidad, que ya estamos terminando, el Señor me ponía en mi corazón algo muy interesante. Y es que yo le ministraba en una ocasión a la iglesia y le decía, si la gente te ve diferente a ti, gózate, porque eso significa que hay algo en ti que ellos no tienen. Cuando la gente, tú vas caminando por un lugar y la gente se te queda mirando,
o los cristianos te ven raro, diferente, es porque ellos perdieron algo que ellos tenían. Santo. Entonces, en vez de nosotros sentirnos tristes de cómo muchas iglesias nos ven a nosotros, debemos gozarnos porque hay algo que nosotros no hemos perdido todavía. Aleluya. Y esa identidad que tú y yo tenemos de parte de Dios, hay que mantenerlo. Amén. Tú vas allá a iglesia, yo voy allá a iglesia, ¿qué van a decir la gente o los hermanos? Pero este hermano es diferente a nosotros. Se ve diferente, hay algo que nosotros no tenemos. Sea lo más mínimo, pero Dios va a poner esa diferencia, dando a entender de que hay algo que tú no tienes. Y hay que verificar, o yo estoy en la verdad, o tú estás en la verdad. Pero no podemos estar los dos predicando en el baile diferente en la verdad. O yo estoy equivocado, o estás tú equivocado. Entonces, vamos a identificar por la palabra aquí quién tiene la razón. Porque yo no tengo la razón si yo estoy fuera de la palabra. Es la Biblia que tiene la razón en todo momento. Exacto. Amén. Entonces, mi hermano Héctor, un gozo de compartir contigo. Y yo sé que antes de concluir, que nos resuma en términos general cómo tuvo la apostasía, tanto dentro del pueblo como fuera del pueblo de Dios. Y qué impacto tú entiendes que puede afectar de una manera tal a la iglesia que le puede robar la bendición de su salvación. O sea, haznos esa comparación aquí para aprovecharte, amén, porque hemos tenido una bendición extraordinaria. Yo me he gozado muchísimo contigo acá, me he edificado bastante en el Señor, porque no hay una bendición más grande que compartir la palabra de Dios con usted. Especialmente porque nosotros hay hermanos que quizás digan, ¿quién es Héctor? En el caso de los hermanos acá, ¿quién es Héctor? Nosotros nos conocimos hace muchos años ya y hemos mantenido comunicación vía WhatsApp, aleluya, y nunca nos habíamos visto face to face. Amén. Sino que esta es la primera vez. Aprovechamos, hermano, vamos a hacer algo, vamos a aprovecharlo aquí, vamos a compartir la palabra, vamos a gozarlo en el Señor, porque es una bendición tremenda. Amén. A veces yo lo veía, amén, en las redes sociales, predicar en los cultos, en la congregación, y me gozaba. Yo, este hermano, una bendición porque se guarda, y siempre se lo he expresado a él. Me gozo, hermano, porque usted ama la sana doctrina. Y qué bueno que aún usted viviendo en Estados Unidos, guardarse no es fácil. Entonces, si yo soy de esta línea, yo marco la diferencia, yo soy de sana doctrina, a mí me gusta este evangelio. O sea, en un grupo de gente que realmente, en su gran mayoría, no se guarda para Dios. O sea, amén, hermanos. Tiene el espacio. Amén. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Me llama la atención que la palabra hicimos muchos milagros, en la versión en inglés, King James Version, dice, we did wonderful works. Hicimos grandes obras. Y esa palabra grandes obras, cuando la leí, transformó mi forma de ver el versículo, porque milagros entendemos por un milagro, okay, una manifestación de una sanidad, pero grandes obras. Meditemos que cuando una persona levanta un templo, una iglesia, un monumento, se le llama una obra. Amén. Si es un templo gigantesco, es una grande obra. Y notemos entonces que dice, hicimos muchos milagros, o en su otra transliteración, obras. Grandes obras. ¿Y cuántas personas tenemos que tienen mega iglesia y que por eso piensan que tienen ya el acceso garantizado para el cielo? Pero Jesús dice que cuando se presenten, no, Él les va a decir unas palabras, y es, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué les va a decir Jesús que no los conoce? Porque Dios solamente conoce a la gente que vive en su presencia. Gloria a Dios. ¿Por qué les va a decir que no los conoce? Cuando uno llega a una oficina, sea del dentista, sea un banco, si uno quiere abrir una cuenta, las personas inicialmente no conocen a uno, no tiene que anotarse en una lista de espera. Si es una cuenta de banco que va a abrir, tiene que presentar documentación para que uno pruebe quién dice que es, y de ahí abre esa cuenta. Luego esa cuenta tiene que comenzar a hacer depósitos. Si no, le cierran la cuenta, o si no, pues ¿para qué tiene la cuenta? Mi alma adora a Dios. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿qué sucede? Espiritualmente es lo mismo. El día que aceptamos a Cristo, nuestro nombre fue inscrito en el libro de la vida, y tenemos que mantenernos haciendo depósitos de oración. Hay gente que en algún momento dado hicieron sus depósitos, pero luego que empezaron a conseguir fama, a invitarlos para acá y para allá,
tienen la cuenta en déficit, está en negativo. Alabado sea Dios. Están a punto de cerrársela. Ya en el banco ni lo conocen. Mi alma adora. A cada rato lo llaman, hey, tu cuenta está en negativo. Pero dicen, eso no importa, yo soy fulano. ¿No ves que yo ando para todas partes? Ah, sí, tranquilo. Llegará el día. El tiempo llegará. Aleluya, en el que va a tener que dar cuenta por no cuidar esa cuenta. Hay Aleluya. poder en Jesús. En cambio, cuando estamos haciendo depósitos continuos, cuando llegamos al banco, nos van a conocer. Esta persona es fulano, mira cómo está esa cuenta. Ora continuamente, se mantiene en santidad, vive una vida que agrada a Dios. Esa es la persona que Dios conoce. Pero en cambio, esa expresión de que nunca los conoció fue porque de su cuenta espiritual llegó un descuido tal que fue como si nunca lo hubieran abierto. Y le llama hacedor de maldad porque aunque hicieron grandes obras, templos inmensos, aunque hubo milagros operando por medio de ellos, aunque demonios salieron fuera, aunque profetizaron en algún momento dado, poderoso Dios, al alejarse de Dios y quedar viviendo solamente las experiencias y del pasado, se tornan hacedores de maldad porque cuando la persona se descuida espiritualmente, entonces entra el demonio de apostasía. Y cuando el demonio de apostasía entra, ahí es que le hace cambiar el pensamiento y dice, yo estaba mal en aquello que yo enseñaba, que yo creía. Estaba equivocado. Yo estaba, exacto, entiende que estaba equivocado y comienza a cambiar. Y con esta historia voy a concluir. Una persona que yo pude ver eso y leí su libro completo en honor al Espíritu Santo, entre comillas. Lo que voy a decir no es ni crítica ni murmuración, está en el libro, él lo plasmó ahí. Yo solamente voy a compartir lo que leí en el libro y cuál fue mi experiencia de lo que entendí que él dijo en el libro. Él dice que duró 11 años y 6 meses orando de 6 de la mañana a 8 de la mañana para recibir la unción del Espíritu Santo. Y luego de estar orando todo ese tiempo, según él en el libro, dice que Dios le dijo que él no recibía la unción porque él no tenía fe, la fe suficiente. ¿Y en qué consistía? Era que él tenía fe para lo espiritual, pero no para lo natural, según el libro. Entonces, que Dios lo mandó a que se comprara un par de zapatos y que cuando se compró el par de zapatos, que él no quería gastar lo que tenía en la cuenta porque no tenía fe para eso, que Dios lo podía prosperar en esa área, fue y compró el par de zapatos y después llegó a la iglesia un día y fue ungido y de ahí la unción empezó a operar en su vida. ¿Qué sucede? Todavía estamos empezando con la historia. Después dice que después de recibir la unción, él tiene el reto de mantener la unción. Dice que después de estar orando durante 11 años y 6 meses por 2 horas, se dio cuenta de que él le estaba repitiendo a Dios lo mismo. Entonces bajó de 2 horas a 1 hora, porque para qué iba a durar 2 horas repitiendo lo mismo que ya le había dicho. Mi alma adora al Señor. Eso lo dice el libro, yo no. Y ya mencioné el nombre. Cuando entonces dice que baja a 1 hora de oración, pues también comienza a dar unos servicios, unos cultos que le llamaron Noches de Gloria. En Noches de Gloria dice que empezó a salir tarde de esos cultos. Él oraba de 6 de la mañana en vez de a 8, ahora era hasta las 7, pero las Noches de Gloria empezó a salir a las 2, 3, 4 de la mañana y se le hacía difícil levantarse por la mañana. ¿Qué sucedió? Que dejó de orar por la mañana y dice el libro que a veces oraba por la tarde, pero después más adelante, y ahora viene lo peligroso, comprendió, según él da a entender en el libro, como que no era necesario orar, que con hacer confesiones positivas era suficiente, porque hay gente que ora mucho pero no tienen una mentalidad positiva. Entonces cuando iba para los cultos lo que decía era, hoy Dios me va a ungir, hoy Dios me va a hablar, hoy Dios me va a usar, voy a ver milagros. Fue parte de cuando estaba entrando esta corriente del yo decreto, yo declaro, afirmo, establezco, rompo, desbarato y sucesivamente. O sea, Jesucristo me hace. Y en eso estaba en su comienzo cuando salió este libro. Entonces me llama la atención que debido a la falta de oración y a querer cambiarlo por las declaraciones o confesiones positivas, alabado sea Dios, esta persona termina yéndose por un camino en el que comienza a enseñar muchas aberraciones bíblicas, donde fueron tantas las blasfemias que solamente voy a mencionar 2. Una de ellas fue en la que dijo que nosotros éramos Jehová Junior,
que nosotros básicamente éramos Dios, porque como Dios era nuestro Padre, nosotros éramos igual que Dios, que éramos Jehová Junior. Lo segundo fue que cuando Simón el mago le dice a Pedro que le quería pagar para que él le diera de la unción, para él poder poner la mano sobre la gente y que recibiera el bautismo del Espíritu Santo, pues que el que estaba mal era Pedro, que Simón estaba bien. Alabado sea Jesús. Blasfemia de alto nivel. Y entonces dice, poderoso Dios, que cuando él dice esto, que llega una parte donde hace que la blasfemia sea peor todavía, dice que Pedro ya se había echado, o sea que ya Pedro había matado a Ananías y a Zafira por meterse con él básicamente. Y sabemos que quien mató a Ananías y a Zafira no fue Pedro, fue el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque mintieron. Satanás llenó su corazón para mentir al Espíritu Santo. Y entonces Ananías, que ya Ananías y Zafira pasaron eso, y entonces Simón, el mago, que había sido mago, no entendía las cosas espirituales y ofreció dinero. Y entonces él dice que hasta ese momento él no estaba mal por querer pagar por la unción, porque habían gente que querían la unción, pero que no pagaban, pero no pagar de pagar el precio en búsqueda espiritual, sino de pagar el pago económico, de dinero. Alabado sea Dios. Y de ahí podemos ver, para mí esto es un ejemplo clave de lo que es apostasía, pero él no es el único que ha caído en este extremo. Tiene un templo multimillonario en la ciudad donde él vive, pero otra persona que se autodenominó a sí mismo el apóstol de apóstoles, en una ocasión le llamaron la atención una persona de la congregación sobre un tema bíblico en el que entendían que él no estaba correcto, y él dijo que él entendía que lo que le estaban diciendo era la verdad, pero que esa persona no tenía, al ser solamente un miembro de la congregación, no tenía la autoridad para corregirle a él, que era el apóstol de apóstoles, que para corregirlo a él tenía que ser alguien que estuviera por encima de él. Y si él es el apóstol de apóstoles, ¿quién está por encima de él? ¿Cuánta humildad? Solamente Dios estaba por encima de él. Y, o sea, básicamente el neopentecostalismo tiene sus raíces en lo que es el catolicismo apostólico romano, donde el Papa se dice que es infalible para el catolicismo apostólico romano, la infalibilidad del Papa, que él no falla, lo que él dice es una ley. Le llaman el vicario de Cristo. Sí, entre otros nombres, sumo pontífice, entre todos esos demás, que significa el más grande puente, y todos esos nombres blasfemos. Entonces el neopentecostalismo, que busca imitar o parecerse a lo que somos cristianos, cristianos porque creemos en Cristo, evangélicos porque creemos en el evangelio, pentecostales porque creemos que lo que pasó en Pentecostés en Hechos capítulo 2 sucede, que el Espíritu Santo se derrama, hay una manifestación, nos cambia por dentro y por fuera, pero somos conservadores, no neopentecostales. O sea que este asunto de el que habla en lenguas hable ahora, y todo ese tipo de cosas que no tiene un asidero bíblico. El que danza comienza a danzar. Exactamente. Donde todo es, no es que el Espíritu Santo me toca y toma el control de mi ser. Es un asunto motivacional. Sí, sino como algo que, además de la manipulación que hay, sí, claro, y que la persona sí, dentro de esa manipulación y motivación de las personas, que caigan en esta sí, pero la parte más terrible es que la misma persona como que puede controlar, no es que Dios tome el control de mí, sino como que la persona quiere controlar a Dios, tomar el lugar de Dios. Y eso es lo más peligroso en cuanto a la apostasía. Tiempo nos faltaría para hablar de que el apóstol de apóstoles, según él se llama, fue el primero en ungir a la primera mujer apóstol, entre comillas, pero ya eso sería otro tema para otro día. Cristo viene. Amén. Cristo viene y todas estas cosas han de ocurrir, han de acontecer. O sea que nosotros no nos sorprendemos, porque el mismo Jesucristo dijo que iban a venir ese tipo de personas, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros, todo. Falsos Cristo. Falsos Cristo. Cristo significa falsos ungidos. Óigame, falsos Cristo, o sea, un nivel mayor todavía. O sea, que todo esto Dios nos dio una alerta de que iba a ocurrir. Y nosotros, bajo el discernimiento de la palabra, bajo el conocimiento de la palabra, desecharla, advertirla, porque no nos podemos tampoco quedar callados ante tantas situaciones de personas que quizás son, vamos a decirlo así, ignorantes en cierta manera o desconocedores de la palabra. Porque hay personas que no conocen la palabra y cuando viene alguien nos instruye, creen a esa palabra porque no conocen la palabra. Entonces, por eso tenemos que conocer la palabra para identificar lo que es de Dios
y lo que no es de Dios. Aleluya. Lo que nos da luz a la verdad de hoy es la Biblia. Vamos a comer Biblia, pero no una Biblia adulterada, no una Biblia creyendo a un filósofo, a un pensador, a un o fulano por allá. No, no. Señor, yo no entiendo lo que dice este verso bíblico. Revélame la palabra que no entiendo. Y meterse si es necesario en oración y ayuno para que Dios te revele lo que tú entiendes. Y Dios en su amor y en su misericordia te va a revelar. Porque el que te falta de conocimiento, que se lo pida a Dios. Aleluya. Y pida que el que pide, amén, haya. O sea, toque, que el que toca a Dios le responde. Amén. Así que me gozo. Mi hermano Héctor, Dios te bendiga en gran manera. Vas a seguir aquí de misión. Pronto te vas a Estados Unidos. Esperamos que vuelva de nuevo pronto aquí. Aleluya. Y que siga yendo, aleluya, a los lugares que ha estado yendo. Amén. Ha estado por Puerto Plata, ha estado por La Romana, ha estado por Higüey, va para Bávaro pronto, ¿verdad? Aleluya. Estuviste en Santiago. Amén. O sea, Dios, aleluya, te ha guiado por aquí. Amén. Y ha sido de gran bendición a esos lugares que yo sé que tú has estado. Amén. Y vas a seguir siendo de bendición porque todavía hay más lugares que hay que ir. Amén. Hay más necesidades. Y yo sé que Dios en su amor y su misericordia le ha dicho, como le dijo el Señor a aquel hombre que estaba allí encuevado, come y bebe porque el largo camino te resta. Todavía no hemos terminado contigo. O sea que hay cosas grandes, maravillosas que con la palabra Dios la va a hacer con usted. Amén. Aleluya. Solamente séale, como dice el Señor, séale fiel. Que Él se va a encargar de usted. Honra a Dios y Dios te va a honrar. Amén. Simplemente haga eso. Amén. Amén. Y te amamos. Me gozo de verdad de haber compartido contigo. Yo sé que Dios nos va a dar otra oportunidad de volver a encontrarnos juntamente. Así que Dios te bendiga y amén. Un saludito a los hermanos. Amén. Y quiero hacer una oración para que todo aquel que ha sentido quizás, porque algo que a mí me toca profundamente, no puedo dejar de testificar esto. Durante un tiempo, desde mi principio de mi conversión, sentí la presencia de Dios y durante un tiempo yo estuve escuchando a estas personas y fui influido o influenciado grandemente porque uno veía que eran personas que estaban en su auge con multitudes siguiéndole, pero Cristo dice, cuando veáis que dice que están aquí y allá, no le creáis, no los sigáis, no vayan a esos lugares debido a lo que están enseñando y a veces no hay ni siquiera que ir. En la televisión aparecían, uno lo veía y consumía y decía, no, pues esta persona, mire cómo está la multitud que le sigue, y uno pensaba que Dios estaba ahí. Exactamente, pero no fue sino hasta que el Señor me llevó profundo en el ayuno, la oración, y una de las cosas que Dios trajo a mi mente fue el versículo de Proverbios que decía, vomitarás la parte que comiste. Y yo empecé a tener, voy a decir algo fuerte, pero me soñaba continuamente vomitando, y según vomitaba, muchas de las enseñanzas de estas personas iban saliendo, y le pregunté a Dios qué significaba esto. Y entonces entendía que eso me había contaminado sin yo saberlo. Y cuando comencé entonces a estudiar, a profundizar, a buscar un poco más del origen de todas estas cosas, lo que era la nueva era, lo que era la metafísica, lo que es todo este tipo de cosas, me di cuenta de que muchas de las enseñanzas que ellos estaban transmitiendo, las afirmaciones positivas, las confesiones positivas, como dijimos, que no era necesario orar, son cosas que uno tiene que abrir los ojos espirituales, como Cristo dice aquí, que cuando ores, no si oras, sino cuando lo hagas y explica cómo hay que hacerlo. Y menciona todo eso y todo eso transformó mi vida. Así que si hay personas que pueden ser quizás hayan estado coqueteando con la apostasía